De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Ahorra en Banco Atlántida y tú puedes ser el próximo ganador. Derogación de decretos del Pacto de Impunidad es un paso, pero faltan otros más lesivos y dañinos, como el Fondo Departamental, dicen activistas en lucha contra la corrupción. Decretos derogados beneficiaron a más de 50 diputados por corrupción, pero ahora los jueces no podrán aplicar a su gusto la amnistía política en casos de alto impacto y de funcionarios corruptos, advierten expertos. Congreso pedirá a la Corte una opinión sobre la legalidad o no del convenio de la CAF antes de enviarlo al Ejecutivo, informa vicepresidente Hugo Noé Pino. En Libertad y Refundación se siguen preguntando en qué momento perdieron 11 votos al ser derrotados con la aprobación del acta que ratificaba la adhesión al Banco Andino de Fomento y dicen es tiempo de apretar tuercas. Empresarios y academias se suman a propuesta obrera de crear mesas anticrisis para atender problemas de empleo y falta de inversión. Destapan presunto escándalo de corrupción con migrantes en tránsito irregular que salpica a autoridades del Instituto del Transporte Terrestre, transportistas y otras dependencias gubernamentales en Guasaule, Choluteca. Confirman circulación de 2 nuevos sublinajes de la variante Omicron del coronavirus. Llaman a vacunarse y en la UNAR recomiendan el uso de mascarilla y medidas de bioseguridad. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana. Tú puedes ser el próximo ganador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 13 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Un escándalo de presunta corrupción ligada al paso de migrantes en condición irregular por la frontera de Guasaule, en Choluteca, ha sido destapado este viernes y el mismo va desde falsificaciones de firmas de altas autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre hasta presunta colusión del delegado regional de esa dependencia y otros funcionarios ligados al tema migratorio, en complicidad con transportistas locales de ese departamento. Las autoridades del Instituto del Transporte dicen que investigan la denuncia. Las violaciones a los derechos de los migrantes en tránsito no cesan en el país. Lo más preocupante es que muchos de los abusos surgen de funcionarios gubernamentales, como en el caso de Choluteca, donde denuncian que algunos empleados de instituciones del Estado ligadas al tema migratorio y coludidos con actuales políticos han creado una mafia para trasladar migrantes desde Guasaule, haciéndoles cobros sobrevalorados y en dólares. Si hay negocios que les ha molestado a algunos ciudadanos de acá, pues nada les cuesta regularizarse. ¿Cuál es el problema? ¿En esas bandas que usted menciona hay funcionarios locales, regionales o solo a nivel central? Locales, sí. Pero yo le voy a hacer las denuncias al Ministerio Público porque en la próxima semana, porque solo... No importa, si ¿Hay políticos del actual gobierno involucrados? Yo no tengo temor por mi vida. Sí, en la zona sur sí. Según Rojas, la olla se destapó al descubrir que transportistas junto a algunos funcionarios falsificaban firmas de autoridades del IHTT para otorgar los permisos de traslado de migrantes. En las irregularidades estaría presuntamente involucrado el delegado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre de la zona sur, Jairo López.
Las firmas que el comisionado presidente está haciendo para los permisos de tránsito internacional de migrantes, él lo hace en físico y esa está en digital, entonces por lo tanto el permiso no procede. Ese permiso que se le decomisó no es para transportar migrantes. ¿Quién se lo otorgó? Entonces el motorista dijo que se le había dado aquí en la Regional del Sur. ¿Quién? Pues Jairo López. En el Instituto Hondureño de Transporte explican que si bien es cierto, han otorgado una serie de permisos para que autobuses privados trasladen migrantes irregulares desde Guasaule hasta Choluteca, investigan las denuncias y sancionarán toda irregularidad cometida. Niegan también que funcionarios de alto rango del instituto estén involucrados. El delegado nuestro del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre pues ha cometido varias faltas administrativas que también van a ser sancionadas conforme lo establecen los reglamentos del IHTT. ¿De quién estamos hablando? Del compañero Jairo López, que no ha estado tal vez conforme con la labor misma que él está haciendo allá y con la poca interacción y relación que ha tenido con otras instituciones del Estado. Y entonces sacaron un comunicado ahí extraño entre 3 funcionarios que no tenían la facultad para hacerlo. De acuerdo con el comunicado en mención, se informa a la ciudadanía y transportistas locales que el IHTT desconoce cualquier estrategia de traslado de migrantes distinta a la autorizada por Jairo López. Para esta activista la situación no es nueva, pues los migrantes tradicionalmente han sido vistos en el país como objetos de comercio para obtener dólares. El ejemplo claro lo tenemos con Trojes, que de Trojes a Dani se les cobra $10, de Dani a Tegucigalpa $10, pero incluso existiendo tarifas se sigue cobrando lo que no es. Y son bajados en Tatumbla por el mismo personal del Instituto de Transporte, obligándolos prácticamente a subirse a los buses que van de Tatumbla hasta la frontera y no llegan ni hasta la frontera. Los abusos de los transportistas en Choluteca llegan a tal grado que aunque solo deben cobrar 50 lempiras a los migrantes para trasladarlos en los autobuses, les exigen pagar hasta $10 por recorrido. Los cobros irregulares son parte del diario vivir de los migrantes en tránsito que ingresan al país esperando llegar a los Estados Unidos. El llamado es a la conciencia y a la institucionalidad, pues así como ellos, centenares de compatriotas salen a diario de Honduras buscando también lograr el sueño americano. Gabriela Lobo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? ¡Tenés más! Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. La derogación del pacto de impunidad tiene aún varios pendientes, entre ellos la derogación del decreto más dañino relacionado con el fondo departamental. Asimismo, la reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que quita la potestad de investigar al Ministerio Público hechos de corrupción hasta dentro de 3 años. Y luego una serie de artículos en el nuevo Código Penal relacionados con la administración pública. Hacia ahí deben apuntar ahora los avances, señalan los especialistas en temas anticorrupción. La derogación de los decretos 5720 que restringía al Ministerio Público a secuestrar documentación de personas involucradas en actos de corrupción y el 93-2021 que también limitó a ese ente a trabajar de manera articulada con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros contra el lavado de activos, es un avance, pero el desafío es mucho mayor si se quiere instalar una comisión anticorrupción, considera esta parlamentaria, porque falta derogar el decreto del fondo departamental. Hay otras pendientes, creo que la más importante es la que permita la persecución penal del delito de enriquecimiento ilícito y es el decreto 116-2019 conocido como la legalización del fondo departamental. Yo creo que esta es una ley pues crucial que ya está para tercer debate y le seguiría la ley de colaboración eficaz. Al menos son 8 reformas, derogaciones y aprobación de leyes que requiere la ONU como herramienta para combatir la corrupción e impunidad. Según Mena, es necesario revisar las sanciones contra los delitos de la administración pública del actual Código Penal, reformas a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y la aprobación de la ley de colaboración eficaz, entre otras. En el Código Penal, por ejemplo, estamos hablando de el delito de cohecho, de fraude. Hay varios que establecen todos delitos que se cometen en el marco de la administración pública. Entonces, estos son los delitos que debemos de revisarle las penas. Significa que la agenda anticorrupción es grande, pero el primer paso que se dio anoche en el Congreso Nacional
debe motivar a los parlamentarios a continuar por esa vía. Sí vimos con mucha satisfacción las derogaciones que se hicieron ayer en el Congreso Nacional, pero todavía queda una agenda muy grande por cumplir. Así que la agenda anticorrupción todavía falta mucho por hacer y esperamos que esas derogaciones de ayer sean una motivación para continuar con las mismas. Los funcionarios de las Naciones Unidas que se reunieron con la presidenta Xiomara Castro dejaron claro que las reformas planteadas son cruciales para combatir la impunidad en Honduras. Este analista cree que si no se cumple con las exigencias, la llegada de la CICI está difícil. Así como estamos en este momento, no veo yo ninguna condición para que venga la CICI. El hecho de haber derogado dos artículos ayer, dos leyes ayer, es un paso importante, pero no suficiente, porque hay que hacer un nuevo código penal o una modificación profunda al código. Consideran los consultados que la derogación de los decretos puede ser un guiño del Congreso a la Comisión de Expertos de la ONU que está en el país, pero que aún no es suficiente. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció en sus redes sociales sobre la derogación del decreto 57-2020 y la reforma parcial del decreto 93-2021 relacionado con el lavado de activos y el secreto bancario aprobado el miércoles en el Congreso, al indicar que saluda la derogación por ser ambos parte del pacto de impunidad, al tiempo que recuerda que el decreto 93-2021 restringía el espacio cívico, particularmente el derecho de asociación y la defensa de los derechos humanos. La oficina insta a avanzar con la derogación del decreto 116-2019, que también forma parte del pacto de impunidad. Derogar estos tres decretos ha sido una recomendación recurrente de OACNUD para avanzar en la lucha contra la corrupción y proteger los derechos humanos. Por su parte, la Red por la Defensa de la Democracia observa de manera positiva la derogación de estos decretos del Código Procesal Penal, impidiendo que el Ministerio Público pudiera realizar el comiso y secuestro de documentos de personas involucrados en casos de corrupción, y el decreto 93-2021 que, entre otras reformas y derogaciones, retiró al Ministerio Público la capacidad de trabajar articuladamente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, así como cambios en la regulación del delito de lavado de activos y otros elementos de la reforma. La red insta al gobierno a crear en el menor tiempo las condiciones necesarias para la instalación de la CICI, derogando el decreto 116-2019 que se conoce como el Fondo Departamental, así como otras reformas relacionadas con la Ley Orgánica del Congreso Nacional, revisión de los delitos en contra de la administración pública. La Red por la Democracia solicita reformar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que en su artículo 77 limite el acceso a la información al Ministerio Público, además de no olvidar la derogación de la ley conocida como Amnistía Política o Pacto de Impunidad 2.0, aprobada por el actual Congreso Nacional. Exhortan al legislativo a crear y reformar mecanismos complementarios de normativa como la Ley de Colaboración Eficaz, Ley del Consejo de la Judicatura, Ley sobre Conflicto de Interés y Nepotismo, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Ley de Financiamiento y Fiscalización a partidos políticos, entre otras herramientas necesarias para la investigación previo a la judicialización y sanción de los actos de corrupción. Dice la Red en Defensa de la Democracia que el proceso de elección del nuevo fiscal también es fundamental para la instalación de la CICI en Honduras. Más de 50 personas enjuiciadas por casos de lavado de activos y corrupción en perjuicio de la administración pública fueron beneficiadas durante la vigencia de los decretos del Pacto de Impunidad, derogados este miércoles en la Cámara Legislativa. Y una vez publicado la derogatoria en la Gaceta, los otros casos de alto impacto en proceso en los tribunales ya no podrán ser favorecidos, y en el caso del decreto de la amnistía política, los jueces ya no podrán exonerar a diputados por delitos de corrupción, aseguran los expertos. Los pactos de impunidad aprobados en el Congreso Nacional permitieron la suspensión de la persecución penal para más de medio centenar de personas acusadas por delitos de corrupción, perjudicando a la administración pública. Además, varios casos de lavado de activos cuyos bienes asegurados también fueron devueltos al no prosperar la acción penal. Y uno es aquello que tiene que ver con el fondo departamental, en primer lugar. Otro tiene que ver
con el análisis del artículo 4A de la llamada ley de amnistía, que es fundamental que también se toque. Y luego también otras normas que son necesarias, como la ley de colaboración eficaz, que son fundamentales para la lucha contra la corrupción en el país. El perjuicio económico parece irreversible, aunque en la última sesión legislativa los diputados aprobaron la derogación de 2 de los decretos, quedando pendiente 2 más, el más oneroso, el 116-2019, cuestionado por la UFERCO, y la amnistía política que se otorgó ampliamente a personas acusadas por delitos de corrupción amparadas en presunta persecución política. Esto sospechamos de que obedece a la visita de la misión de Naciones Unidas para la instalación de la CICI, porque lógicamente esto constituye un obstáculo en la investigación criminal y también en los requerimientos fiscales que se pueden producir a futuro. Lo que vemos con extrañeza es de que no hagan nada en cuanto al tema de la amnistía, porque esta amnistía también ha sido llamada por muchos sectores como la amnistía de la impunidad, y sobre ella no han hecho absolutamente nada. La presencia en el país de una misión exploratoria de la ONU, cuya finalidad es auscultar las condiciones para la instalación de una nueva misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, no parece inmutar a quienes deben proceder a presentar peticiones para derogar mecanismos que avalan la corrupción y devolver al Ministerio Público la acción penal pública sobre pactos de impunidad cuya investigación fue delegada al Tribunal Superior de Cuentas. Así opina este profesional del derecho. La reforma no puede ser aplicada retroactivamente, ya que todos conocemos que la ley solo tiene efecto retroactivo cuando favorece al imputado y en materia penal. En este caso, las personas que puedan tener algún tipo de investigación concernientes al delito de lavado de activos, con la ley anterior se va a aplicar el lavado de activos que estaba antes de esta reforma que acaba de hacer el día de ayer el Congreso Nacional de la República. Un análisis técnico elaborado por el CESPAD establece que los decretos que se denominan pactos de impunidad tienen como objetivo evitar que se investiguen, juzguen y sancionen los delitos cometidos por funcionarios públicos, pero también las élites corruptas en el país. Bueno, no los hemos querido aburrir mencionándoles tantos artículos y decretos que la sociedad le está exigiendo al Congreso Nacional que derogue o que reforme, porque forman parte del pacto de impunidad, inclusive con ese decreto de amnistía política. La gente está de acuerdo con que sean amnistiados los que fueron perseguidos producto del golpe, pero no amnistiados los que cometieron actos de corrupción en ese periodo. También ahí está apuntando la sociedad para que el Congreso reforme ese decreto de amnistía. Así que lo que ayer se hizo, la sociedad lo avala, lo valora, pero hay muchas cosas que el Congreso tiene que hacer todavía para crear condiciones y que esta misión de expertos de la ONU informe a sus superiores que en Honduras existe voluntad del Estado, incluyendo el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, para combatir la corrupción. Así que nuestras disculpas por la mención de tantos números, tantos decretos, pero es que la gente dice, está bien lo que hicieron ayer, pero faltan muchas más reformas, faltan muchas más derogaciones, faltan muchos más ajustes en nuestras leyes para crear las condiciones que nos está pidiendo la ONU para auspiciar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. De acuerdo al diputado de Libre, Mario Portillo, luego de la derogatoria de los 2 decretos del denominado Pacto de Impunidad en el Congreso Nacional, se deben asegurar los consensos para que una vez que llegue a ese poder del Estado el convenio para la instalación de la CICI, se logre aprobar. Ahora lo que nos queda precisamente es lograr que podamos tener la anuencia de los diputados para la aprobación de la CICI. Ya la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, habían 6 meses de prórroga los que se dieron, pero la presidenta el día de ayer solicitó a la ONU que la CICI esté instalada en 2 meses en el país. Y eso es lo que queremos todos los hondureños. Una CICI con uñas y con garras, no una CICI que venga acomodada a no investigar o limitada a poder presentar requerimientos. Eso es lo que se quiere y eso es lo que esperamos que todas las bancadas de los partidos en el Congreso de la República apoyemos. Estos 2 decretos que fueron derogados anoche en la sesión del Congreso se
se realizaron en medio de la visita de la misión exploratoria de la ONU. Y eso es importante, señala Portillo, dar un mensaje positivo en la lucha contra la corrupción. Pero hace falta mucho más, insistió. La presencia del asesor mexicano, exintegrante de la Maxi, Jacobo Domínguez, contratado por el gobierno e integrante en las negociaciones con la misión técnica de exploración de la ONU para la instalación o no de una Sisi, sigue generando incomodidades en actores políticos y sociales vinculados en su trayectoria ciudadana a favor de la lucha contra la corrupción, al pedirle directamente a la presidenta Xiomara Castro que tome acciones y separe de inmediato a Domínguez de esa función. Para el caso, el vicealcalde de San Pedro Sula por Libre, Omar Mengíbar, posteó en sus redes sociales: Presidenta Xiomara Castro, estamos con usted y su genuino empeño por la instalación de la Sisi. Por eso, con respeto, le pido que si Jacobo Domínguez es parte del equipo nacional que negociará los términos de la misión, lo retire sin pensarlo 2 veces. Desacredita el esfuerzo. En iguales términos se pronunció el jurista y experto en temas humanitarios Joaquín Mejía al señalar la presencia de Jacobo Domínguez como asesor del gobierno con respecto a la instalación de la Sisi requiere como mínimo una explicación oficial de la presidenta Castro. ¿Acaso no se revisan los antecedentes de quienes contratan para algo tan importante?, se preguntó Joaquín Mejía. La presencia de Domínguez, considerado uno de los artífices en la disolución de la Maxi y en desarticular la ley de política limpia, al quitarle la fuerza para que fuera más efectiva, ha generado todo tipo de reacciones adversas al verlo en la mesa de negociaciones como parte del gobierno de Honduras con la misión de la ONU que llegó al país para determinar las condiciones mínimas necesarias para que se instale la Sisi con independencia y autonomía, entre otras condiciones. A propósito, el gobierno está negando la contratación del mexicano Jacobo Domínguez. El comunicado emitido hace algunos minutos dice: gobierno no tiene asesores internacionales sobre convenios Sisi. Ante los rumores que se han esparcido, Casa Presidencial informa que no tiene ningún asesor internacional sobre convenio para la instalación de la Sisi. Después de firmar el documento que regula el mecanismo, no tenemos duda que serán necesarios los asesores internacionales en el programa de combate a la corrupción e impunidad. Por ahora, los únicos asesores que tiene el gobierno son los que integran la Comisión Oficial de Negociación Sisi, el secretario de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Finanzas y el secretario de Transparencia. Pero bueno, muchos sectores han visto a Jacobo Domínguez ahí en este tipo de reuniones. Por eso la gente, y gente de mucho peso como lo que tú mencionaste hace algunos minutos. Joaquín Mejía, Joaquín por ejemplo, Mejía. También escribió el vicealcalde de San Pedro Sula. Omar Mengíbar. Sí, Omar Mengíbar. Le dicen a la presidenta, con mucho respeto, retire, presidenta, sí. si ha contratado a Jacobo Domínguez, se está equivocando, sepárelo. No es bien visto Jacobo Domínguez porque la gente afirma en Honduras que fue un factor fundamental para que la Sisi, en confabulación con el gobierno de Jo, no se le renovara la presencia por otros años más, y además que dejó sin dientes a la Comisión de Política Limpia. Pero el gobierno afirma que no tiene asesores internacionales sobre convenios Sisi, está diciendo: no hemos contratado a Jacobo Domínguez. En el mundo en TN5, Cristina Rodríguez nos informa que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda fallo de Corte Internacional de Justicia que prohíbe a Nicaragua extenderse en la plataforma continental marítima, y en Guatemala Sala Constitucional otorga recurso de amparo y con ello permite que el proceso electoral siga su marcha hasta el balotaje, mientras Estados Unidos designa al expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, por corrupción. El mundo en TN5 es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. En un nuevo giro en el guión de los acontecimientos guatemaltecos, la Corte Suprema de ese país interrumpió la orden liderada por la Fiscalía para suspender al progresista Movimiento Semilla, partido político de uno de los candidatos al balotaje, Bernardo Arévalo.
Por su parte, el movimiento Semilla presentó una querella en contra del juez Freddy Orellana y el fiscal de la FESI, Rafael Curruchiche, por supuesto incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la Constitución y prevaricato. Orellana fue el juez que ordenó la suspensión del movimiento Semilla a petición de la FESI. La Corte Internacional de Justicia señaló que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia, decisión que celebró el presidente Gustavo Petro al escribir en su cuenta de Twitter: gran victoria para Colombia en La Haya. La CIG no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Estados Unidos prohibió la entrada al país del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y su familia por su vinculación en importantes actos de corrupción, anunció este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Varela, presidente entre 2014 y 2019, está acusado por la justicia panameña de lavado de activos en el caso Odebrecht. Un vehículo calcinado con al menos 3 cuerpos carbonizados en su interior fue localizado este día por autoridades del municipio de Los Ramones, en Nuevo León, México. Se presume que se trata de otro hecho vinculado con la delincuencia organizada, ya que sobre la carpeta asfáltica en donde fue encontrada la unidad estaba escrito con aerosol un presunto narcomensaje en el que se leía: por traidores. El mundo en TN5 fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Más adelante, sobre este tema, ha habido mucha controversia en las últimas horas en el país sobre la supuesta sanción al decreto que contiene la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Pues el Congreso Nacional, antes de enviar el decreto al Poder Ejecutivo para la sanción, pedirá opinión a la Corte Suprema de Justicia sobre legalidad o no del convenio de la CAF. Atentos a esta información en los próximos minutos. Fundación Nasser Unitec llevaron a cabo la 4ª entrega de becas a 100 jóvenes que destacan en lo académico y con notable liderazgo en artes, el deporte, actividades de impacto social o proyectos de emprendimiento. Para la Fundación Nasser es una alegría y un orgullo poder contribuir apoyando a jóvenes con talento que puedan tener la oportunidad de obtener su carrera profesional y de esa manera ser profesionales íntegros que puedan generar un cambio en este país. Para esta entrega se brindan 84 becas de alta distinción y 16 de creadores de cambio, asignadas a 62 mujeres y 38 hombres, que provienen de 12 departamentos de Honduras, jóvenes que se formarán en Unitec y Ceutec durante 4 años. Ya son 400 becadas en estos 2 años y suena poco, pero 100 becas son 100 oportunidades para jóvenes hondureños y sus familias de cambiar su historia. El programa de beca Fundación Nasser Unitec tiene la finalidad de apoyar a jóvenes talentosos con excelencia en distintas áreas y con el sueño de culminar una carrera universitaria. Me ha llamado desde hace mucho tiempo la atención, la televisión y todo lo que tiene que ver con cine, y también me ha gustado bastante la animación y la edición y el dibujo digital. Entonces, por esa razón me direccioné por la carrera de diseño gráfico, ya que yo sabía que iba a ser algo que a mí me gusta. Fundación Nasser y la Universidad Tecnológica Centroamericana comparten una visión común de amor por Honduras y un profundo interés en su desarrollo. El precio de los combustibles es presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. El precio de los combustibles fue presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada.
Claro, la red más rápida de Honduras presenta Claro Pay, la nueva y más rápida billetera electrónica para realizar diferentes transacciones financieras desde cualquier lugar que te encuentres. Muy contentos de estar lanzando el día de hoy la billetera electrónica de Claro Pay, una billetera electrónica donde tu efectivo es móvil, y es por eso que estamos lanzando esta billetera en la cual los clientes podrán hacer diversas transacciones. Esta nueva billetera, que cuenta con el respaldo de Ficosa y Tengo, ya está disponible en todas las tiendas de aplicaciones de forma gratuita, para poder disfrutar de todos los beneficios que Claro Pay te ofrece. Pues esperamos que todos nuestros usuarios que siempre han querido tener una billetera puedan disfrutar de este gran beneficio. El registro es súper fácil, lo único que tienen que descargar es su billetera en las diferentes aplicaciones de acuerdo a su dispositivo que tengan, y de una forma fácil podrán tener la billetera en tan solo minutos. Entre estos beneficios se encuentran enviar dinero a familiares y amigos en los más de 3,000 puntos Claro Pay, recibir tus remesas enviadas por tus familiares desde el exterior y cobrarlas directamente en Claro Pay, comprar tus super packs para no quedarte sin saldo, pagar tus facturas de servicios Claro como plan móvil o internet residencial y retirar dinero desde la red de cajeros automáticos de Ficosa a nivel nacional. Claro Pay es un servicio financiero supervisado por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la cual garantiza la seguridad de esta nueva plataforma de pago. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Lo mejor pasa cuando ahorras en BAC. Puedes ganarte un Toyota Agya, una renovación para tu hogar o un año de vida resuelta. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Inscríbete, ahorra y participa. BAC, le damos valor a tus ahorros. En otra información, para los diputados de Libertad y Refundación, la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento CAF es un hecho consumado y deberá ser sancionado por el Ejecutivo, pero los analistas advierten que ello podría conllevar acciones penales a futuro. En tanto, en el Poder Ejecutivo señalan que aún no ha llegado el decreto y que no hay mucho que decir al respecto. Gracias, señor presidente. En el Partido Libertad y Refundación sostienen que el convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento es un hecho consumado y por lo tanto debe ser enviado al Ejecutivo para su sanción. La ratificación es un acto meramente, digamos, parlamentario, es un acto de norma parlamentaria, no es un acto que está en la Constitución de la República, que si no se ratifica el acta es nulo lo que se votó. Ya no hay forma de cambiar el voto. El CAF es un hecho consumado que se discutió en 3 debates y que fue votado por la mayoría simple de este Poder del Estado, por 66 votos. Algunos funcionarios del Poder Legislativo se arriesgan a incurrir en delito porque violentan los procedimientos parlamentarios, al igual si el Ejecutivo los sanciona, advierte el exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Una falta administrativa, en una falta de procedimiento legal que algunos abogados incluso han señalado como abuso de autoridad, y esto pudiese ser un poco peligroso. Yo creo que la Presidenta debe hacer un análisis jurídico claro de los riesgos que conllevaría aprobar un acta, aprobar una adhesión que no precisamente está ratificada por un acta, y evitarse conflictos a futuro, porque digamos los casos de abuso de autoridad, los casos de mal manejo legislativo pueden tener incluso acciones penales a futuro. Telenoticias consultó al secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, sobre qué tratamiento podrían dar al convenio si lo envía el legislativo, pero contestó que aún no han recibido nada y por ahora no hay mucho que decir al respecto. La designada presidencial Dori Gutiérrez espera que la presidenta Xiomara Castro realice un análisis jurídico para tomar la mejor decisión. Yo entiendo que se va a hacer el análisis correspondiente y que pues la señora presidenta tomará las mejores determinaciones, basado por supuesto en todos los que son los procedimientos jurídicos y lo que está establecido tanto en la Constitución como en el reglamento, en la ley orgánica del Congreso. Este diputado de Libre del criterio que la última palabra la tiene la Corporación Andina de Fomento. Porque si ellos así aceptan la adhesión a la CAF, significa que no hay problema y se puede avanzar en ese tema. Si no, podemos estar dando misa aquí nosotros y bueno, y tendrá que ratificarse o someterse de nuevo en la próxima legislatura. En términos generales, yo creo que el CAF
está consciente de este proceso legal y no creo que acepte una sanción y firme a la presidenta si conoce que en el fondo el Poder Legislativo no ratificó el acta. El convenio de la CAF al final tuvo un fuerte rechazo de la oposición en el Congreso. 71 diputados votaron en contra y 55 a favor de que se aprobara, luego que en la sesión del 16 de mayo se había aprobado con 66 votos. Bueno, sobre este tema, el vicepresidente del Congreso, Hugo Pino, informó que solicitará el Congreso a la Corte Suprema de Justicia una opinión sobre el artículo 215 de la Constitución antes de enviar el convenio de la CAF al Ejecutivo. Sí, lo que sucede es que hay diferentes interpretaciones de los abogados con relación a las interpretaciones. Creo que hay un elemento que no se ha dado a conocer de lo que ocurrió anoche muy importante, y fue el anuncio que hizo el presidente del Congreso que iba a hacer una consulta a la Sala Constitucional acerca del papel que juega dentro del Congreso la aprobación de las actas específicas. El artículo 215 de la Constitución es bastante claro en el sentido de que una vez votado un decreto y aprobado debe ser enviado a sanción, y obviamente hay diferentes interpretaciones sobre ese punto. Yo creo que en base a la resolución a la respuesta que dé la Sala Constitucional, pues se tendrá una determinación específica. Pino explicó que desde su punto de vista el convenio de la CAF ya fue aprobado y por lo tanto puede enviarse a sanción. Es lo que piensa el expresidente del Banco Central y exsecretario de Estado en el despacho de Finanzas, que esto es un hecho consumado. Pero bueno, el presidente del Congreso ha pedido a la Sala Constitucional que le digan si es correcto o es incorrecto que lo envíe para que lo sancione la presidenta Xiomara Castro. Pero indistintamente de todo esto, ¿en qué momento se perdieron 11 votos? Se preguntan los diputados de Libre al reflexionar sobre la votación en la sesión de anoche, en la que no obtuvieron la aprobación del acta que contenía la adhesión de Honduras al Banco Andino de Fomento, y aceptar que algo anda mal en la construcción y conducción del diálogo y los consensos en el Congreso. Máxime cuando se acerca la elección del fiscal general y adjunto, y que esto va a requerir de la oposición. Es decir, van a tener que negociar y consensuar con la oposición para obtener una elección creíble, transparente y legítima. De tener 66 votos en una primera votación para adherir a Honduras al Banco Andino, la Junta Directiva del Congreso Nacional y la bancada oficialista cayó a 55 votos, en tanto la oposición sumó y subió a 71. Nosotros como gobierno tenemos que llamarnos a la humildad, a revestirnos de humildad, a escuchar, a dejarnos asesorar, a escuchar a los demás, a cabildear, a cumplir acuerdos para poder buscar otros consensos. De lo contrario, no vamos a caminar y vamos a caer en un espacio donde no vamos a progresar. Una puntual pero dolorosa reflexión frente a la primera derrota legislativa para el partido de gobierno que en 19 meses se olvidó del diálogo, de los consensos y hasta de los acercamientos políticos en el Congreso Nacional. Entender esto una vez más, que el único modo de construir es cuando son capaces de dialogar, y no del modo en que lo hacen, no gritándose, mencionándose la madre, no sacándose que tú sos más corrupto, nosotros somos menos corruptos, no, es qué podemos hacer bien, ¿no? Quienes mueven los hilos del Congreso ahora tienen claro que el camino de la elección del fiscal general y adjunto, más otras medidas o elecciones que requieren mayoría calificada, este será mucho más escabroso y tienen que empezar a abordar con puntada fina si quieren tejer una mejor costura legislativa. Y también muestra un fraccionamiento dentro del partido de gobierno, ¿verdad? Un debilitamiento. Ellos estaban preparados para hacer oposición, muchos para quemar llanta y protestar y destruir propiedad privada, pero para gobernar se han mostrado incapaces. Para Lester Ramírez de la sociedad civil, la Junta Directiva no cambiará de postura y seguirá la agenda de casa presidencial, donde según él,
La apuesta es la misma: fortalecer la versión militar policial, atesorar más presupuesto y dejar en espera los consensos. Tengo los militares, tengo la policía, tengo el presupuesto y con eso voy a disponer y voy a continuar con mi agenda. Todavía no me he desgastado lo suficiente para entablar un diálogo, no veo la necesidad de entablar un diálogo y además de eso es un gobierno que es muy peculiar porque desconfía de todos. Esta acción legislativa es quizás el mensaje más claro y directo para la membresía y la dirigencia del Partido Libertad y Refundación, en el sentido que ya no son oposición y desde el gobierno tienen que construir puentes de diálogo y comunicación. Ulises Aguirre, Telenoticias. La solución de muchos de los flagelos que afectan al país requieren de madurez en la clase política, sobre todo ante los escenarios que surgen desde algunos poderes del Estado claves en la toma de decisiones. Eso es lo que indican representantes de algunos sectores. El país necesita de soluciones y vemos mucho conflicto en la clase política y una falta de entendimiento. Y el país urge de soluciones, Zulma. Entonces, nuestro llamado a ellos es a que busquen, ¿verdad?, propuestas de políticas públicas que puedan impulsar, que realmente generen desarrollo y progreso social para el país, porque no está sucediendo. Según el dirigente empresarial, esta situación repercute en la economía, ya que envía un mensaje de un clima para invertir no óptimo. A criterio de este economista, la madurez es clave en todos los actores, tanto públicos como privados. Desprendido de cualquiera de esos intereses muy particulares, para entonces poner los puntos sobre la mesa y sentarse a dialogar y proponer lo que necesita el país en materia de generación de empleo, generación de inversiones, generación de oportunidades para la gente. Este sociólogo dice que la población requiere de un ambiente de mayor tranquilidad, pero esto se interrumpe cuando no hay consenso. El problema de la pobreza, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad que tenemos en el país tiene que resolverse con personas altamente capacitadas, con un nivel de cohesión que realmente ayude a construir un país mejor. No es posible que la clase política siga dándonos lecciones de confrontación y en esa medida podamos resolver los grandes problemas de país, cosas en las que perfectamente nos podríamos poner de acuerdo, porque hay que priorizar. Lo más importante es el país, es decir, Honduras nos necesita. Entre estas opiniones, algunos analistas señalan que se urge de un proyecto de país con medidas que realmente beneficien a la mayoría, siempre y cuando cese la confrontación. Porque ya más adelante, y justamente coherente con esto que está pidiendo la gente, madurez a los políticos, los hondureños, hartos, pero hartos, supremamente hartos de los dogmáticos y radicales de izquierda y derecha, de derecha e izquierda, los hondureños piden diálogo y consensos. Vamos a divulgar los criterios de varios sectores en el próximo segmento pidiendo diálogo, sobre todo para consensuar políticas que permitan la generación de empleo, el crecimiento económico, la generación de riqueza. Atentos porque todo esto está ligado, Antes de llegar a este momento que les explico, vamos con algunas reacciones en TN5 en línea de lo que ha pasado en las últimas horas. TN5 en línea es presentado por el Laptop Day de la Curazao este 13 de julio. Laptops desde 3,000 empiras, promociones nunca antes vistas. La decisión o intención del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de enviar al Poder Ejecutivo para que sancione el convenio de adhesión de Honduras a la CAF, generó opiniones encontradas entre los internautas de las redes sociales. En el caso de Manuel de Jesús Palma, posteó que reventados quedaron los de la oposición derechista en el Congreso Nacional. Excelente de Luis Redondo. Y Melvin Solórzano dice, bien hecho. Por su parte, Pablo Maradiaga comentó, todo lo que hace el Partido Libre para el Partido Nacional es malo, y ellos cuando estaba Juanchi, todo lo aprobaban. Mientras otros usuarios opinan lo contrario, como Marco Antonio Aguilar, que lo metan preso para que aprenda a respetar la Constitución y a un pueblo nuevo que solo agacha la cabeza. Y Rom Sierra opina que él interpreta la ley
y la Constitución a conveniencia del libre. Entre tanto, otros usuarios no creen que el Poder Ejecutivo sancione el convenio a la CAF antes de realizar un análisis jurídico. TN5 en línea fue presentado por el Laptop Day de la Curazao. Este 13 de julio, promociones nunca antes vistas. Bueno, atentos a toda la información que viene porque está relacionada con una propuesta que ha hecho la Central General de Trabajadores para crear una mesa anticrisis en el país y mitigar los efectos de algunas políticas internas y también la situación económica externa que ha provocado que algunas empresas se vayan del país y consecuentemente dejan a muchos de los nuestros sin empleo. ¿Quién ha propuesto una mesa anticrisis? La Central General de Trabajadores. Y ha recibido el respaldo de los académicos y ha recibido el respaldo del sector privado. Gobierno, hay que crear esta mesa anticrisis, hay que consensuar, hay que dialogar, porque el país necesita resolver problemas serios de nuestra economía y sobre todo la pérdida del empleo entre miles de trabajadores. Pero antes, Cristina nos tiene otro anuncio muy importante. Así es, nuestra nota positiva está dedicada a un ciudadano copaneco, a quien su padre inculcó el interés por la escripofilia, que consiste en el estudio y colección de acciones y bonos, un campo especializado de la numismática y que hoy presenta obras de valiosa colección como títulos valores, donde destaca el documento del ferrocarril del siglo pasado y otros objetos antiguos de los años 1800. La noticia positiva es presentada por Fotón y sus minicamiones TM. Mejora tus operaciones de transporte con mayor potencia, capacidad y rendimiento a precios insuperables. Carlos Javier Romero es un profesional de la ingeniería. Fue catedrático universitario y un hombre trabajador de mucho éxito y de forma independiente. Desde joven ha sido inteligente y muy acucioso y apasionado por las cosas antiguas y se ha convertido en coleccionista de billetes y otros objetos que datan de los años 1800. El amante de lo antiguo ha revelado que su objetivo a corto plazo es instalar un museo. Yo creo que el coleccionismo encierra muchos temas y es rescatar parte de la historia de un pueblo, de todas las denominaciones, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500. Normalmente se coleccionan por fechas y también existen los billetes de bancos privados que fueron los que existieron antes de la apertura del Banco Central, es decir, de 1950 hacia abajo. Sí, hay otra rama del coleccionismo que se llama escripofilia, que son bonos, acciones de empresas que han existido en Honduras desde siempre, bueno, en todos los países, pero en mi caso colecciono los de Honduras. Hay muchos del fallido ferrocarril interoceánico, muchos de mineras. Por ahí tengo un baúl que perteneció a un señor que se llamaba Ponciano Planas, fue muy interesante, un interesante personaje que firmaba billetes allá a finales de 1800. Carlos Javier Romero es un apasionado coleccionador en el occidente del país. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Fotón y su nuevo camión Aumark S de 9 toneladas, motor Cummins y caja alemana ZF, aumentando la eficiencia de tu negocio y a precios insuperables. Y en nuestra sección, El Emprendedor está dedicada esta noche a una joven de 27 años que pese a su discapacidad destaca en el reciclaje de tejas con fines decorativos para el hogar. Esta es su historia. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. La emprendedora de hoy es una joven que rompe las barreras en busca de sus sueños. Pese a no poder caminar, Tiffany ha creado su propio emprendimiento, aprovechando su talento con el pincel. No hay impedimento, ni siquiera el físico o mental, para poder salir adelante. Y creo que eso es lo que me han enseñado y creo que eso es lo que ha remarcado mucho en mí, en que no hay nada imposible para mí para poder salir adelante y seguir
en poder hacer esto y más. Me siento capaz de hacer esto y mucho más. Recicla al convertir tejas usadas y comales de barro en hermosas piezas de arte para decorar el hogar. La pasión por lo que hace ha llevado a que Tiffany distribuya sus creaciones a través de la venta en línea. Fue una gran sorpresa de que a la gente le llamara mucho la atención mis pinturas, y en base a eso me preguntaron cuál es el precio, a cuánto lo vendes, y así fue dándose la gran idea de Tiffany Art hoy en día. Puede apoyar a esta emprendedora adquiriendo sus pinturas en barro por un módico precio que va desde los 150 hasta los 300 lempiras. Esto es solo una parte de un pequeño sueño que está encaminándose poco a poco adelante. Solo necesita escribir un mensaje de texto al celular 9798-7025 o escribir a las redes sociales de tiffanyart.hn. Pida el diseño que guste, apoya a una artista digna de admirar. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Con mucha alegría fue inaugurado este día el restaurante número 37 de Burger King a nivel nacional, en esta ocasión en la ciudad de Ciguatepeque. Estamos muy contentos de poder estar celebrando nuestra apertura de restaurante número 37 acá en Ciguatepeque. Para todos nuestros clientes que ya pedían esta ubicación, ya estamos acá en la carretera CA5 frente a Uniplaza. Tenemos diferentes promociones, siempre le decimos a nuestros clientes que estén pendientes de las redes sociales, en especial a toda la gente de aquí de Ciguatepeque. Los habitantes de la zona central y que transitan por el eje carretero más importante del país podrán disfrutar del amplio menú de Burger King en horarios especiales y sus diferentes formas de servicio al cliente. Horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche, así que pueden disfrutar ya sea de un desayuno, almuerzo o cena. Si en todo caso usted va de carretera, puede pasar por el autoservicio. Tenemos amplio estacionamiento por si quiere quedarse acá en el restaurante y disfrutar. También contamos con delivery aquí en toda la zona de Ciguatepeque. Con la llegada del restaurante número 37 de Burger King a Ciguatepeque, no solamente es la opción de alimentarse, donde resaltamos la generación de varios empleos para los jóvenes de esta ciudad. Tenemos en este restaurante, solo en este restaurante estamos dando más de 20 empleos, o sea, generando ingresos a más de 20 familias, así que estamos muy contentos de poder dar trabajo a todos nuestros colaboradores que están aquí en Ciguatepeque. Invitamos a todas las personas que van de carreteras, que si quieren pasar a disfrutar del sabor 100% asado de la parrilla, de una Whopper deliciosa aquí en Burger King, puedan pasar aquí en Ciguatepeque. De la ciudad de Ciguatepeque, Omar Valenzuela, Telenoticias. Bueno, está en comunicación con Telenoticias el delegado regional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre en la zona sur, Jairo López, que ha sido mencionado hoy en una red de corrupción, específicamente de falsificación de firmas de autoridades del IHT, que va en perjuicio de todos los migrantes que entran a Honduras con destino a los Estados Unidos. Él quiere hacer algunas aclaraciones. El señor Jairo López, delegado regional del IHTT en la zona sur. Buenas noches, señor López. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Y por darme el derecho a réplica. Aparte de ser delegado, pues soy un periodista. Y en primer lugar, No le estamos escuchando, no le estamos escuchando. Si se puede ubicar mejor, por favor, ahí con el teléfono. No le estamos escuchando absolutamente nada. Díganos, señor López. Creo que ahora me escucha, licenciado Renato. Sí, ahora sí. Hola. Ahora sí. Bueno, gracias por darme el derecho a defender un negocio. No le estamos escuchando. No le estamos escuchando. Continuemos con nuestra agenda informativa. La iniciativa obrera de solicitar al gobierno la instalación de una mesa anticrisis para abordar el problema del empleo y la inversión es avalada por la empresa privada y la academia, que esperan se concrete en acciones técnicas y decisivas más allá del discurso político, porque el país vive una situación crítica que amerita respuestas viables y oportunas.
Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El sector privado se sumó a la petición de la Central General de Trabajadores de conformar una mesa multisectorial para abordar la crisis laboral en el país. Esta solicitud del sector trabajador de nuestro país deben servir a los funcionarios públicos, a los funcionarios de gobierno, para que puedan hacer un análisis y establecer que las acciones que deben tomar para solventar los distintos problemas de nuestro país debe ser a través del diálogo y debe ser con la intervención de los distintos sectores. Desde la academia aplauden la iniciativa de los obreros y dicen estar dispuestos a aportar, pero piden que haya una voluntad más allá del discurso y sobre todo que sea basado en estudios técnicos que permitan tomar medidas que tengan efecto en el corto plazo. Consideramos que es viable, aplaudimos la iniciativa, consideramos que es importante también qué actores van a estar, porque cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de iniciativa debería de estar más allá del discurso, debería de resultar en propuestas concretas, puntuales, de iniciativas de corto y mediano plazo. La situación laboral en Honduras es crítica. Solo el 54% de la población en edad de trabajar tiene algún tipo de empleo o lo está buscando. Es decir, que de 7 millones de hondureños con potencial para laborar, apenas 3.8 millones lo logran. De estos, 1.7 millones de personas están subempleadas y cerca de 282,000 están totalmente desempleados, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas a marzo pasado. Para este año 2023, más bien lo que hemos estado oyendo son cierre de empresas, en el caso de maquilas, disminuyen las exportaciones. También ha habido una disminución en las remesas que se ha hablado, eso disminuye consumo, entonces también los comercios y muchos productos de consumo ven disminuidas sus ventas. El desempleo se concentra en la población joven, ya que el 40% de desocupados son menores de 25 años, situación desalentadora para quienes aspiran a un empleo. Es muy desesperante porque uno se gradúa con la posibilidad de encontrar un trabajo conforme a su título, pero no se encuentra en ningún lado trabajo. La falta de empleo es algo preocupante, porque uno haciendo la lucha de querer graduarse, querer tener un trabajo, superarse, no hay, entonces eso es lo que nos detiene. A medida que no hay nuevos puestos de trabajo, se agudizan los problemas sociales como la pobreza, la migración y la violencia. Diversos sectores cuestionan que siendo ya el segundo año del nuevo gobierno con enfoque socialista, no se haya lanzado ninguna iniciativa ni un plan nacional de empleo. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Y es una propuesta que el gobierno debe estudiar y aprovechar este momento en que los obreros mismos están pidiendo esta mesa anticrisis para frenar el desempleo y evitar que se vayan más empresas del país. Hoy el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Mario Canaguati, manifestó que hoy más que nunca Honduras necesita un diálogo con propósito para avanzar, proteger los empleos existentes y crear nuevos. Respaldamos la iniciativa de los trabajadores de hacer una mesa anticrisis. La ventana de oportunidades no es eterna, comentó, al explicar que hay países de la región que sí lo están logrando, como México, por ejemplo, que acumula 3 años al alza en inversión extranjera directa, captando el 17% de los capitales captados en Latinoamérica en 2022. También indica que es notable cómo Colombia incrementó en un 82% la inversión externa. El empresario afirmó que hay países de la región que nos están enseñando cómo atraer inversión a través de un clima estable, armonioso y de respeto. No existe otra forma, aseguró Mario Canaguati, al agregar que ya es tiempo de no seguir siendo simples espectadores del avance de otros países. Tenemos todo para avanzar, solo falta el compromiso y amor a Honduras para cambiar la historia, aseveró el presidente de los maquiladores, Mario Canaguati. El gerente de Empresa Sostenible del Consejo Hondureño de Empresa Privada, Gabriel Molina, hizo un llamado al sector obrero, gobierno, academia, clase política y cooperantes a ser socio y aliado del sector privado para juntos emprender y apostarlo todo para generar las condiciones que nos lleven a la prosperidad y bienestar que todos los hondureños merecemos.
Y es que no estamos bien, no estamos bien. Hay que consensuar y trabajar juntos. Hoy el Consejo Hondureño de la Empresa Privada publicó el Boletín Competitivo Regional, en el que Honduras sale aplazado, ya que solo aporta el 10% al Producto Interno Bruto de Centroamérica. Registra el segundo índice de inflación más alto después de Nicaragua, con un 6.58% al mes de mayo, y es el segundo país que menos inversión extranjera atrajo en el 2022, con 823 millones de dólares, solo después de la crítica situación de El Salvador, que más bien registró desinversión en el sector de manufactura. En el único índice que Honduras se posiciona como el país de la región que mejoró el último año es en el de desempeño logístico, por ciertos avances en las facilidades para la importación y exportación de bienes. En otra información, ahorrar es más fácil si tienen un plan. En Educación Financiera le ofrecemos algunos pasos a considerar para crear su propio plan de ahorros. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Establezca sus prioridades financieras. Después de sus gastos e ingresos, es probable que sus metas tengan el mayor impacto en cómo distribuye sus ahorros. Por ejemplo, si sabe que pronto tendrá que cambiar su auto, podría comenzar a ahorrar dinero desde ahora para lograrlo. Elija las herramientas adecuadas. Hay muchas cuentas de ahorro y de inversiones adecuadas para metas a corto y largo plazo, así que no tiene que escoger una sola. Ahorre de manera automática. Casi todos los bancos ofrecen transferencias automatizadas entre sus cuentas de cheque y de ahorros. Usted puede elegir cuánto y a dónde transferir dinero. Vea crecer sus ahorros. Revise su presupuesto y vea su progreso cada mes. Esto no solo le ayudará a apegarse a su plan personal de ahorros, sino también a identificar y corregir rápidamente cualquier problema. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Y este jueves el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, Rolando Alvarenga, informó que han registrado problemas para obtener las divisas a tiempo, para pagar los productos que se importan de otros países. Y muchas veces quienes consiguen son aquellos empresarios que tienen conocidos en el sistema financiero. Pero sí ha habido mucho problema en conseguir las divisas para pagar los compromisos que se tienen en el exterior. Ahora parece que bajaron a $200,000, todavía es más crítico. Esperemos que esto no afecte, porque al final el vencimiento de pagos uno debe cumplirlo como empresa y como país. Alvarenga explicó que los importadores trabajan con créditos y debido a los retrasos por la tardanza en la adjudicación de los dólares, las empresas extranjeras pueden exigir el pago por adelantado o cobrar recargos que al final encarecen los productos que compran los hondureños, tanto para el consumo como para la producción nacional. Las autoridades de salud confirman la circulación de 2 nuevos linajes de la variante Omicron del coronavirus y llaman a la población a ponerse la vacuna bivalente. En tanto, el Comité Científico de la UNA solicita el uso obligatorio de la mascarilla en las aulas y la adopción de medidas de bioseguridad. La sección de salud es presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. El Laboratorio Nacional de Virología confirma la circulación de 2 nuevos linajes de la variante Omicron en Honduras. Se trata de las variantes XBB1.15 y XBB1.5. Ambas han causado el incremento de casos COVID, explican las autoridades de salud. En las últimas 2 semanas se ha notado un incremento en los casos de COVID-19, esto debido a la circulación de los linajes de la variante Omicron XBB1.5 y XBB1.15. Recomendamos a los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, que el uso de la mascarilla es obligatorio, tanto para el personal de salud como para los usuarios. La positividad supera el 13%, lo que refleja un rápido aumento de contagio, ya que a inicios del año se mantenía entre el 1 y el 5%. A la fecha, Honduras acumula 3.038 pacientes afectados y 34 muertos. Las medidas que han sido efectivas en el pasado
deben de ser implementadas en este momento ante el riesgo de esta situación de incremento de las subvariantes. Pero sobre todo es crucial que las personas que no se han vacunado deben de vacunarse. Ha habido una campaña antivacunas muy intensa a nivel nacional e internacional que no está justificada. Tanto la Secretaría de Salud como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras piden retomar el uso de la mascarilla en espacios cerrados. El Comité COVID-19 de la UNA recomienda implementar el uso obligatorio del cubrebocas en las aulas universitarias. De manera obligatoria el uso de la mascarilla en lugares donde haya mucha concentración de estudiantes o en espacios cerrados. Asimismo, el distanciamiento apropiado, el lavado de manos y si hay una persona que está infectada o que tiene síntomas respiratorios, abstenerse de ir a la universidad. La región metropolitana del Distrito Central es una de las zonas que presenta mayor positividad por COVID-19. La recomendación sigue siendo aplicarse la vacuna bivalente para precisamente evitar complicaciones graves que pueden ocasionar la muerte por este virus. Carlos Soto, Telenoticias. La sección de salud fue presentada por Bencoval. Miren ustedes la realidad del sector salud. Esta carta que le están enviando los directores de los establecimientos de salud de la región metropolitana de salud del Distrito Central, personal técnico de la región sanitaria metropolitana, al ministro de Salud. El motivo de la presente nota es para solicitarle una reunión de carácter urgente con el cuerpo de 64 directores y coordinadores de la región sanitaria metropolitana, los cuales, comprometidos con la salud y bienestar de nuestra comunidad, queremos aprovechar la coyuntura para expresarle nuestras inquietudes en vista de la situación difícil que estamos pasando y de la problemática que nos tiene inmerso. Las tomas de las instalaciones administrativas de la región sanitaria metropolitana y en su momento de algunos centros integrales de salud por grupos políticos organizados está afectando el correcto funcionamiento de los procesos administrativos de los diferentes departamentos de la región metropolitana, además del desabastecimiento de insumos y medicamentos en nuestros centros regionales o integrales y unidades de atención primaria, lo que afecta la prestación de servicios a todos los pacientes que asisten a nuestros establecimientos de salud, no dando respuesta a estas necesidades de la población por falta de una adecuada gestión administrativa. Asimismo, la falta de respuesta inmediata de algunas autoridades regionales, los que no han podido solventar las necesidades arriba enunciadas y otras manifestadas de forma interna. De igual manera manifestamos nuestro real apego al artículo 127 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al trabajo, sabiendo que este es el fondo de este desafío que nos tiene inmersos. Expuesto lo anterior, le solicitamos una reunión para proponer una decisión que ponga resolución definitiva en este conflicto y una pronta respuesta a esta problemática que nos afecta como región y país. Los directores de los establecimientos de salud de la región metropolitana de salud del Distrito Central y el personal técnico de la región sanitaria metropolitana le están diciendo al ministro: no podemos trabajar en estas condiciones, ministro. No podemos trabajar en estas condiciones, ministro. José Manuel Mateu tiene la palabra. Es una pena que esto que están denunciando los directores esté haciendo fracasar la eficacia en el sistema sanitario, por lo menos del Distrito Central. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. A todos, buenas noches.